Hola, la saluda Gaby del Instituto Bíblico para la Mujer hoy, 3 de marzo, revisando nuevamente nuestro devocional en pos de lo supremo. El título de hoy es El encargo que nos hace y la cita la encontramos en Juan capítulo 21, versículo 17, donde Jesús le dice a Pedro: apacienta mis ovejas. Oremos. Padre amado, te damos gracias por todo lo que tú has dejado escrito en tu palabra para nuestro entrenamiento, para nuestro conocimiento, para no solamente llegar a conocerte a ti, pero como siempre pensamos, a conocernos a nosotros mismos y a seguir tu dirección en cuanto al estilo de vida, al estilo de servicio, a lo que la palabra amor significa, todo desde tu punto de vista, porque tú eres la verdad. Te damos gracias por tu Hijo, nuestro mediador, nuestro Redentor. Te damos gracias por tu Espíritu, nuestro consejero igual a Cristo. Gracias, Señor, por habernos rescatado de nuestra vana manera de vivir, por habernos rescatado de vivir en enemistad contra ti. Señor, en ti confiamos. Ayúdanos a seguirte, ayúdanos a servirte. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, continuamos relativamente con el tema que hemos estado viendo acerca de las preguntas perfectas y a veces dolorosas que nos hace el Señor con el fin de que vivamos vidas transparentes, vidas que realmente están en comunión con Él, no solamente involucradas en una tradición o comprometidas con una religión o una denominación en particular, guiándonos por convicciones, sino realmente aprendiendo a oír la voz de nuestro Maestro, de nuestro Señor, de nuestro Amo, para seguirlo, ya que Él es el camino, ya que Él es la verdad y Él es la vida eterna. Entonces, Pedro tuvo este encuentro bien difícil con Jesús, pero vimos que Jesús siempre tiene una intención amorosa, una intención, aunque sea sacrificada, pero de hacer lo mejor y de compartir con nosotros lo que es la verdadera vida. Él vino para reconciliarnos, recordemos, con su Padre, para restaurarnos a esa comunión que tenían nuestros padres, es decir, Adán y Eva, en el Edén, donde ellos, Dios los puso ahí para que vivieran en comunión con Él, para que sirvieran su propósito y para que tuvieran una comunión consciente, una comunión amorosa con Él. Y esto es lo que vemos en Génesis capítulo 1, capítulo 2, que lamentablemente se quebrantó por completo cuando Adán y Eva voluntariamente cedieron su propósito, cedieron su identidad y quedaron totalmente muertos en el espíritu y en camino a una muerte física también. Así que esta es la vana manera de vivir que nosotros hemos heredado, lamentablemente, de ellos, y cada uno, habiendo pecado también por su propia voluntad, se ha hecho merecedor de la muerte. Entonces necesitamos un rescate. Necesitamos que el Señor nos restaure, pero luego necesitamos entender que nos ha dejado aquí en la tierra durante este plan de redención, no para hacer nuestra voluntad, sino para hacer su voluntad. Y muchas veces aquí es donde nosotros nos perdemos. Pensamos que Jesús nos rescata y nos da una vida para hacer lo mismo que hicieron Adán y Eva, pensar que podemos tener una vida separadas de Él. Así que bueno, entonces vamos a hablar acerca del encargo que Jesús le dio a Pedro, pero también es el encargo que Él le da entonces a todos sus hijos de una manera u otra. Y vamos a ver, dice, este encargo que dice apacienta mis ovejas, esto es amor, el verdadero amor en acción, es dicho, o sea, es decir, ponerlo, el amor que Dios ha puesto en nuestros corazones, al ponerlo en acción,
se manifiesta de una manera donde nosotros estamos sirviendo su propósito, y en este caso es apacentar a sus ovejas o cuidar de sus otros hijos, ¿verdad? Por eso necesitamos madurar, necesitamos caminar con Cristo, confiar en Él, aprender, aplicar, madurar para poder cuidar de otros hermanos que van a venir también a la viña a través de su misericordia, y que el Señor nos va a pedir a nosotros que los cuidemos por amor a Jesús. Dice, el amor de Dios no ha sido creado, sino que el amor de Dios es su naturaleza. Esto es una característica intrínseca del Señor. En su naturaleza, Él simplemente es amor. Entonces, cuando nosotros, los creyentes, recibimos la vida de Cristo por medio del Espíritu, de esa manera hemos venido a creer, ¿verdad? Él, es decir, Dios nos une, el Espíritu de Dios nos une a Dios, de manera que su amor se manifiesta o se debe manifestar en nosotros, en los hijos de Dios, ¿verdad? Dice, la meta del Espíritu Santo que mora en nosotros no es solo unirnos con Dios. Claro que por ahí empezamos, la reconciliación con el Padre, con nuestro Creador, a través del Hijo Cristo Jesús, a través de su obra perfecta en la cruz del Calvario, confirmada por la resurrección al tercer día. Ok, todo esto nosotros lo debemos saber, lo debemos entender. Si somos creyentes es porque lo hemos creído, pero necesitamos entender que el fin de Dios no era solamente reconciliarnos consigo mismo, sino hacerlo de tal manera que nosotros llegáramos a ser uno con el Padre, así como el Hijo, quien vino a la tierra a mostrarnos quién era el Padre, era uno con su Padre, ¿no? Entonces, vamos a ver a qué se refiere cuando dice que Jesús era uno con su Padre, y así como Él mismo en oración y en intercesión le pide al Padre que nosotros también seamos uno con Él, uno con su Padre, uno entre nosotros. Bueno, ¿de qué está hablando? Aquí mismo el hermano Oswald Chambers, como siempre, con preguntas sumamente precisas, nos dice, ¿y qué clase de unión tenía Jesucristo con el Padre? Pues de eso estamos hablando, ¿no? Cuando dice que eran uno, no solamente estamos hablando en el caso de Jesús y del Padre, que son uno, que son Dios, sino que también está hablando acerca de una unión por la cual nos está tratando de comunicar a nosotros que Jesús le ha pedido esta unión también para los suyos, ¿verdad? Entonces, Jesús está hablando de una unidad que tenía con el Padre. ¿Cómo se mostraba esa unidad? Bueno, se mostraba a través de la obediencia, ¿verdad? Su Hijo, el Hijo de Dios, vino enviado por el Padre y no vino al mundo, como dijo él, a hacer su voluntad, sino vino a hacer la voluntad del Padre, que obviamente entre ellos resulta ser la misma. Pero sabemos que nosotros hemos nacido con una voluntad rebelde contra Dios. Entonces Dios en realidad usa a su Hijo para mostrarnos a nosotros no solamente el plan de redención, no solamente al Redentor, pero cómo es que Él está redimiendo y qué es lo que está redimiendo en realidad. Entonces, está redimiendo a los adoradores, ¿verdad? A nosotros, regresándonos al estado para el cual fuimos creados, no solamente criaturas de Dios, no solamente hijos de Dios en este caso, sino adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Entonces vemos que Jesús nos dejó este ejemplo. Él dijo, no he venido a ser servido, más bien Él había sido enviado por el Padre para ser derramado por nosotros, derramado
por sus hermanos, derramado por aquellos a quien estaban redimiendo a través de la sangre del Cordero. En Juan 20:21 dice, y así nos dice, como me envió el Padre a mí, así también yo os envío. Y esto es clave, porque si nosotros decimos que entendemos cómo el Padre y para qué el Padre envió al Hijo y cómo el Hijo vino a hacer la voluntad del Padre y cómo vemos su vida registrada en los Evangelios y en realidad en toda la Biblia, como él mismo le dijo a esos discípulos en camino a Emaús, que tanto Moisés y los profetas, haciendo referencia al Antiguo Testamento, en un momento incluye aún los Salmos, dice que todo fue escrito porque todo estaba apuntando por medio de un plan de redención al Redentor, que es Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces dice, Pedro se da cuenta ahora de su amor al Señor. ¿Se acuerdan? Eso lo hablamos ayer, que después de la tercera vez que Jesús le dijo, ¿me amas? Ya Pedro pudo decir, Señor, ¿qué te puedo decir si tú todo lo conoces? O sea, mi amor por ti, o tú lo conoces o no existe en lo absoluto relativamente, ¿no? Entonces Pedro se da cuenta ahora de su amor al Señor, mediante la revelación que recibió junto con con su escrutadora pregunta. ¿Se acuerdan la tercera vez que Jesús le pregunta, ¿me amas? Bueno. Lo siguiente que el Señor le viene entonces a decir es relativamente, cuando dice apacienta mis ovejas, pues Él está diciendo derrámate como yo fui enviado a derramarme por ti. Entonces, no testifiques, o sea que no estés solamente hablando de cuánto me amas, no hables acerca de la maravillosa revelación que has tenido. O sea, no te dediques a solamente compartir tu testimonio, no te dediques a compartir alguna visión que piensas que el Señor te ha dado. Sencillamente dedícate a lo que el Señor te está diciendo que te dediques. Y como se lo dijo a Pedro, se lo dijo a los discípulos en Mateo capítulo 28, lo que nosotros conocemos como la gran comisión de hacer discípulos, esto es lo mismo. Apacienta mis ovejas. Jesús tiene unas ovejas sumamente peculiares. Obviamente, ahí estamos nosotros. Algunas están hechas un desastre y sucias. Algunas se han revolcado en el mundo terriblemente, ¿verdad? Algunas vienen con personalidades muy difíciles de manejar. Muchas son o somos problemáticas, ¿no es cierto? Algunas se han extraviado, han estado perdidas, algunas eran ya ovejas y se han vuelto a extraviar, se han ido al mundo, ¿verdad? Y todo esto, con esto Jesús nos está diciendo que las ovejas son personas sumamente difíciles, son pecadores que han sido rescatados, pero que no van a ser cambiados de la noche a la mañana, no van a madurar de la noche a la mañana. Por eso es que Dios quiere que nosotros las cuidemos. Relativamente es que nos cuidemos, porque esto es un llamado para todas, es decir, entonces que todas de alguna manera tenemos que estarnos cuidando mutuamente. Y esto nos va a ayudar a abandonar el individualismo y el yo. Y de esa manera Dios obrará tanto en las ovejas que tú estás cuidando, como te prestará el cuidado que otras personas también están ofreciendo a Dios en tu vida. Entonces, el amor de Dios no presta atención a los prejuicios de mi individualidad natural, ¿verdad? El amor de Dios no se dedica a decir, bueno, esto es lo que se te hace fácil a ti. El amor de Dios que está en nosotros no se pone como a escoger a quién vamos a ayudar, a quién no vamos a ayudar. No se pone con todos sus caprichos y sus pretextos y sus excusas, porque el amor de Dios que ha sido depositado en nosotros es un amor
que es diferente al amor que nosotros pensábamos que teníamos, al cual estábamos acostumbrados, que era completamente para nuestro beneficio y para nuestro servicio. Ese no es el amor que Dios ha puesto por medio de su Espíritu Santo en el pecador arrepentido, en el pecador redimido. Nuevamente les recuerdo, este devocional está escrito y dedicado a las personas que dicen que conocen al Señor, aquellos que por nombre se llaman cristianos, aquellas personas que dicen que han sido perdonadas y redimidas. Esto es para el discípulo, el que entiende que creer en Jesús es seguir, servir, ser esclavo voluntario de Jesús. Esa es la audiencia de este devocional. Entonces dice, pero es imposible agotar el amor de Dios y es imposible agotar nuestro amor si éste brota del Espíritu de Dios dentro de nosotros. Ahora, si estamos ejerciendo de un amor natural, si estamos basando todo nuestro cuidado y todo nuestro ministerio hacia otras personas basada en el amor prejuicioso y malcriado y egoísta del mundo, no podremos hacer nada. El amor de Dios no presta atención, como dije, a los prejuicios de mi individualidad natural. Si amo a mi Señor, no debo dejarme conducir por mis emociones espontáneas, que siempre buscan proteger nuestra individualidad, proteger nuestro individualismo, debería ser, proteger nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestros dones. Queremos quedarnos todo para nosotros, así los colguemos en un closet y no los pongamos en uso en lo absoluto. Muchas veces solo los queremos usar en un trabajo mientras nos paguen un dinero, mientras haya algún beneficio para nuestros hijos, pero somos incapaces de ofrecernos y de derramarnos como el Señor nos está llamando a que lo hagamos. Entonces dice, si amo a mi Señor, no debo dejarme conducir por mis emociones espontáneas, debo apacentar a sus ovejas, que son nuestras hermanas, que son nuestros hermanos, los que nos rodean. Debemos cuidar de ellos, debemos alimentar, compartir, cuidarnos, lo que tengamos que hacer, porque somos un solo cuerpo y Dios quiere que nos veamos como uno y no como 600 diferentes personas, denominaciones, creencias y todo. No hay escapatoria ni forma de eximirnos o liberarnos de su comisión. Ten cuidado de no falsificar el amor de Dios. ¿Siguiendo qué? Siguiendo siguiendo mis propias emociones, simpatías o entendimiento humano. Esto solo serviría para que el verdadero amor de Dios fuese menospreciado y blasfemado. Y qué triste sería eso si nosotros, colaborando con el trabajo más bien del enemigo, estaríamos mal utilizando el amor de Dios. Entonces, hermanas, pongamos atención y prestemos atención a la voz de nuestro Señor. Si Él nos ha hecho esta pregunta que hasta infligido dolor en nuestro corazón con 3 veces me amas, me amas, me amas, me amas, Gaby, me amas, Lupe, me amas, Marcela, me amas, Susana. Y si realmente decimos que lo amamos, entonces nuestro ministerio es el siguiente: apacienta mis ovejas. Bueno, hermanas, con esto las dejo. Espero poder compartir el devocional de mañana con ustedes también, que se titula ¿Es esto verdad en mi caso? Y bueno, hasta entonces, que Dios te bendiga.